Yo fui bailarina clásica y me formé por el Ballet de Cámara de Jalisco de pequeñita y después en el Centro Pro Danza de Ballet Nacional de Cuba. Pero a los 12 años te vas, ya Sí, te quedas pero allá. no, Ibas y venías. iba Es que no me imagino una y niñita venía de cosas. 12 años yendo y Sí. viniendo. ¿Qué fue lo más difícil de tu aprendizaje en Cuba? Al no haber gasolina, pues no había comida, porque no podía llegar la comida a La Habana, no había electricidad. Bueno, las lecheras, que eran soviéticas, dosificada durante todo el día, o sea, una cucharada, otra cucharada, porque no había comida, de verdad. O sea, tu desayuno era una cucharada Una de... cucharada y luego ya dejaba pasar un ratito y luego otra cucharada y así solo para tener energía hasta que tuviéramos comida, ¿no? Nos llevan a bailar, hay un parque de refugiados de Chernobyl, que está en el Parque Lenin, en La Habana. en La Habana. La primera vez fue muy impresionante para mí porque eran niños que pues seguían naciendo con malformaciones, más y los llevaban a Cuba a rehabilitación, muy parecido a lo que estoy haciendo ahorita en el albergue, ¿no? Igual. Y fue muy, en esa edad, o sea, como muy impresionante cuando se dio la oportunidad de comenzar a dar clases para niños con discapacidad. O sea, nunca dudé, o sea, dije, esto quiero hacer. O sea, las mamás no querían que sus hijos bailaran ballet, empezando también por la parte social. En mallas y zapatillas no querían A un niño chicos, verlo así. no. O sea, al final son bailarines, con o sin, no, o sea, son artistas, con o sin. Y hay un congreso mundial de la danza que hacen el CID UNESCO en distintos lugares, pero su sede principal está en Atenas. Y fuimos a Grecia, ¿no? Pues ellos estaban bailando con bailarines de todo el mundo, pero bailarines regulares, o sea, no eran bailarines de discapacidad. Isela Saldaña Quintero, ¿cómo estás? Qué gusto Muy saludarte, qué gusto. Bien, gracias, Jorge, muchas gracias. Oye, pues ahora la entrevista la estamos haciendo en el hotel sede de un evento, ya nos platicarás, en León, Guanajuato. Se escucha audio ambiente, estamos en un lugar muy bonito, en un rinconcito muy agradable de este hotel, el Hampton, en la ciudad de León, Guanajuato. Pues Isela, directora de Danza Aptitud, ¿qué es Danza Aptitud? Danza Aptitud es un programa dirigido a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, Ajá. y el cual trabaja estímulos creativos relacionados con el arte, apoyando su desarrollo y obviamente la inclusión. Ahora, esto, ¿dónde se fundamenta? ¿Cómo inicia? Primero, ¿cómo inicia tu trabajo profesional en el mundo de la danza, danza clásica, y después también cómo evoluciona a este trabajo con niños con síndrome de Down? Le tengo una carrera, yo fui bailarina clásica y me formé por el Ballet de Cámara de Jalisco de pequeñita y después en el Centro Pro Danza de Ballet Nacional de Cuba. Okay. De ahí me voy al Ballet de Monterrey, recién abierto, y en Ballet de Monterrey estuve muchos años, alcanzando una categoría de solista, y fue donde hice realmente pues ya mi carrera profesional de bailarina. Muy bien, que Cuba en ese entonces, bueno, pues era una Sí, potencia, no. sigue siendo una potencia, Y ¿no? el Ballet de Monterrey era, en sus inicios, eran bailarines cubanos en su mayoría de Ballet Nacional de Cuba, había de otros países, pero la mayor parte de los bailarines eran cubanos, entonces era como el mismo grupo, ¿no? El mismo ambiente. Ahora, a nivel internacional en ese momento imagino que era pues la cúspide de tu carrera, pero aparte técnicamente los cubanos siempre han sido una potencia, ¿no? Sí, cómo no. Y ahí, bueno, es una de las compañías más importantes en el mundo, fundada por Alicia Alonso, y pues ha llegado a tener los más grandes estándares, ¿no? De calidad. La de Cuba, La de dices, Cuba, la de sí. Cuba. Muy bien, ahora, ¿cómo fue tu transición de Cuba a... ¿Cuánto tiempo estuviste en Cuba? Porque aparte te fuiste chiquitita a Cuba. Sí, participaba en CUE, existían unos cursos, el curso práctico de la Escuela Cubana de Ballet, Ajá. y comencé a ir a los 12 años. Después ya me quedé para poder pertenecer al Centro Pro Danza y poder estar, esto era bajo la dirección de Laura Alonso, hija de Alicia Alonso, y había un programa específico para extranjeros, para bailarines extranjeros. Entonces, pues para eso poderme incorporar, ¿no? Y poder conocer también su forma de trabajo y pues una forma de vida, ¿no? Que se convierte. Pero a los 12 años te vas, ya Sí, te quedas pero allá. no, Ibas y venías. iba Es que no me imagino una y niñita venía de cosas. 12 años Sí. yendo y viniendo. No, yo encantada, ¿no? O sea, digo, jamás tuve
ningún problema de estar lejos en lo absoluto, ¿no? Tus papás también Ellos sí te sufrían, apoyaron. ellos sí sufrían, pero yo no. Yo Te estaba apoyaron, encantada. te apoyaron mucho. Sí, cómo no. Él vivía en el albergue de la escuela, o sea, había otra casa que era específicamente para estudiantes extranjeros y al final ya una familia me adoptó y ya era Y eres estaba con la familia, México-cubana. sí, y ya vivía pues en una casa con una familia. ¿Qué fue lo más difícil de tu aprendizaje en Cuba? Yo creo que como difícil, bueno, me tocó la situación del periodo especial que fue pues muy significativo en cuanto a Políticamente crisis, hablando, sí. ¿no? En cuanto a crisis, Ujú. entre crisis y eso fue el detonante cuando ya nos regresamos, ¿no? A México, porque realmente era una situación bastante complicada. ¿En qué sentido? ¿Falta de alimentos, falta de De todo, crisis sí, país? de todo. O sea que ¿Cómo comenzó era al vivir primero allá? la gasolina, al no haber gasolina, pues no había comida, porque no podía llegar la comida a La Habana, no había electricidad. ¿Estás hablando de los finales de los 80s? Sí, exacto, 89, 89, 90. 90, Sí. sí, sí, sí. Y pues realmente sí, llegó un barco eso me impresionó mucho, o sea, como cosas que te quedan así, flash muy marcadas. Un barco cargado de bicicletas chinas, que eran bicicletas de madera, para empezar a repartir a la gente, para que tuviera la gente cómo moverse, porque pues ya no había guaguas, no había nada, ¿no? Las Cómo guaguas es el moverse. camión de allá, el Exacto. transporte público. Y también, o sea, como la tensión que se vive, ¿no? Socialmente, en cuanto al ánimo, o sea, como muy sensible a ese tipo de cosas, ¿no? A percibir siempre como los ambientes de las personas. Y eso me impresionaba mucho. O sea, yo creo que eso sí es lo más difícil respondiendo a tu pregunta. En esa O sea, parte. el poder como vivir sin que me afectara, pues tanto, o sea, porque yo lo sufría tal cual como si fuera Una más como en cubana, una sí. cubana más, ¿no? Oye, y por ejemplo, estar en un grupo de danza al nivel, porque era la Compañía Nacional, era el Sí. grupo es el grupo élite de Cuba, ¿no sucedía que pues ellos tenían un trato especial, alimento especial, nada? No, ¿Pasaban hambre? sí, claro, había consideraciones especiales no tanto porque se las tuvieran, sino que al Ballet Nacional de Cuba viajar tanto, ¿no? Que la mayor parte del año en giras internacionales y demás, entonces iban trayendo sus cosas en los contenedores de la escenografía. Entonces, por ejemplo, tenían el colchón de Brasil, o sea, iban armando, entonces había mejores condiciones, pero realmente pues ganadas con su trabajo, no porque hubiera consideraciones especiales. Ah, ok. Tampoco con el alimento, o sea, cuando el periodo especial una vez me tocó que llegaron con la charola enojadísimos, decían, es que esto es la comida, y era una cremita, que era un dulce. Esa era la comida. Esa era la comida, no había comida. Que para O ustedes sea, que una trabajan con cosa unos así. niveles de Sí, desgaste físico impresionantes. había, bueno, las lecheras, que eran soviéticas, ¿no? La tipo de la lana teta esta, lechera. y dosificada durante todo el día, o sea, una cucharada, otra cucharada, porque no había comida, de verdad. O sea, tu desayuno era una cucharada Una de... cucharada y luego ya dejaba pasar un ratito y luego otra cucharada y así solo para tener energía hasta que tuviéramos comida, ¿no? ¿Y cuánto pasó, cuánto tiempo duró así esto? No sé, bueno, nosotros nos regresamos. Ah, entonces tú decides regresarte con tu familia, ¿o No, cómo fue? fue Amarí de Angelo fue compañera de un concurso en Bulgaria, en Varna, de Fernando Jones, que era la familia con la que yo vivía en Cuba. Ah, ok. Entonces contrata a Fernando Jones, que era el primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba, pero era la familia con quien yo vivía, y nos vamos todos a Monterrey. O sea, O así sea, el fue Ballet de como llegué Monterrey al los Ballet de contrata. Monterrey. Pero Ok. sí, pero contrata a Fernando, ¿no? Entonces nosotros llegamos a Iban en el Monterrey, sí, paquete. y ahí a audicionar ya no había contratos, y en Ballet de Monterrey me dijeron, bueno, sí, pero te damos la tercera parte de un contrato. Y yo, genial, o sea, para eso para mí, recién Y con la condición país graduada, de sí, Cuba. no, aparte pues Ballet de Monterrey empezó con lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces, pues encantada de la vida, después se convirtió en contrato en dos partes, no en tres, hasta que ya me Ok. quedé con mi contrato y ya me quedé muchos años, ¿no? ¿Qué edad Pero tenías en sí, ese entonces? 17. 17. Sí, ellos se fueron y yo me quedé en Monterrey.
¿Ellos regresaron a Cuba? No. Ellos no, se fueron a hacer otros proyectos que estuvieron en Querétaro. Ustedes De hecho, su estuvieron esposa haciendo. está, sí, pero ya en Ballet de Monterrey no, porque cambió la directora, ya no está Mari de Angelo, vienen otros directores con los que Oye, permanezco. una pregunta, en tu periodo en Cuba, con ese grupo de danza, Ujú. ¿no te sucedía que hacías giras a nivel internacional? ¿Cómo era tu...? Sí, bueno, la Joven Guardia no era la Ah, compañía del ballet, o sea, porque estábamos muy jovencitos, ¿no? ok, Por eso se llamaba así. ok. Entonces, la mayor parte de las giras eran en el interior. Ok. Y de hecho hay una anécdota muy linda porque en la parte, respondiendo a tu pregunta de cómo vincular con discapacidad la carrera, ¿no? En el principio la familia, pues tuve una tía hermana, mi papá con síndrome de Down. Entonces crecí pues sensibilizada en ese aspecto, Sí, ¿no? sí, Las sí. navidades ella estaba, o sea, era algo como muy natural. Y estando en la Joven Guardia, nos llevan a bailar. Hay un parque de refugiados de Chernobyl, que En, está en el en, Parque Lenin, en La Habana. en La Habana. Entonces, fuimos varias veces, pero la primera vez fue muy impresionante para mí porque eran niños que pues seguían naciendo con malformaciones, más si los llevaban a Cuba a rehabilitación, muy parecido a lo que estoy haciendo ahorita en el albergue, ¿no? Igual. Ujú. Y fue muy, en esa edad, o sea, como Muy muy impactante. impresionante, sí. Me acuerdo que bailaba un ballet que se llamaba Flamas de París, que era el vestuario rojo, o sea, todo como muy evocando parisino. Y los niños felices, y me decían, es que les llama la atención, fue como muy impactante para ellos. Dice, les llama la atención el color del vestido y demás. Y yo, pues sí, pero yo creo, o sea, yo lo que percibía era esa conexión con los niños. Exactamente. Y de ahí fue como algo muy, muy impresionante cuando se dio la oportunidad de comenzar a dar clases para niños con discapacidad. O sea, nunca dudé, o sea, dije, esto quiero hacer, ¿no? Ujú. Independientemente de que baile o no baile, ya una vez retirada, más que una academia de ballet, ese fue mi Tu enfoque. enfoque, pero digamos que sí, un momento como que fue un parteaguas fue esa experiencia con Sí. estos niños refugiados con esas discapacidades provocadas por la estupidez de la guerra y por la estupidez humana, ¿no? Pero ahora, tú me dices algo interesante que es el concepto de la danza aplicada para la terapia de los menores. ¿Cómo se conceptualizaba en Cuba? Porque creo que era un modelo revolucionario que en México estaba, no digo en pañales, ni inexistente. Mira, realmente, ahora ha cambiado, ya hay mucha información, ¿no? No la teníamos antes. Pero antes, ¿cómo era? Pero en los primeros indicios de la danza aplicada como con un modelo terapéutico, pues para ayudar a las personas, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Ok. O Mediados sea, del siglo muchísimo pasado. antes de Cuba y de Ah, más. O sea, esto ya venía desarrollándose, lo venían utilizando así. O sea, la danza como medio para poder, más por la parte psicológica, y eran pues personas que habían sido afectadas por la Segunda Guerra Mundial, que ok. llegaban alemanes. Ujú. Ahí empezó Ahí ese modelo, empezó. por decirlo así. Y Ok. en Cuba lo que hicieron fue fusionar la parte se llama psicoballet, y está Mm, fundado por Alicia Alonso y una doctora que se llama Georgina Fariña, vive la doctora todavía, ok. y crean este modelo que es psicología y ballet. Mm. Entonces, otro integrante de la misma familia con la que yo vivía, porque todos eran bailarines, es precursor de este modelo. Entonces, abrimos un primer curso en Monterrey, ya estando en Monterrey, y ¿De fue qué año en estás hablando? 93. 93. Y el Hace ballet 30 años. sí, no, Wow. sí. Y el ballet de Monterrey me prestó las instalaciones, en la tarde no había nada, para realizar ahí en las instalaciones del ballet de Monterrey el taller para chicos con síndrome Down. ¿Y cuánta gente Era tuviste? un grupo piloto, o sea, siempre así 10, o sea, no muchos, pero fue empezar, ¿no? O sea, ver de qué manera. Él se va porque estaba en Ciudad de México y empiezo yo ya a implementarlo
a trabajar pues con chicos, pero no propiamente el modelo del psicoballet, sino algo como muy natural propio, ¿Y ¿no? cómo le llamarías ese concepto que has desarrollado en estos 30 años? Mira, realmente fue una necesidad, o sea, se fue dando, Adaptando un se fue poco. adaptando. Yo empecé con la idea del psicoballet, o sea, porque era lo que había conocido por Jorge Buscat, pero me encontré con que estaba como muy dirigido a síndrome Down, ¿no? Que es como lo más noble y lo más sencillo. Ujú. Y primera, y otra que no tenían o sea, las mamás no querían que sus hijos bailaran ballet, empezando también por la parte social. En mallas y zapatillas no querían A un niño chicos, verlo así, no. ok. Otra es que el ballet, pues trabajan en una barra, es muy sistémico, ¿no? Muy cuadrado, y los muchachos lo que querían era bailar, ¿sí? Entonces, como Bien. expresar y demás. Entonces, no encajó, pues, el perfil de los alumnos que tenía con el programa que yo tenía, pues, de idea, ¿no? De Claro. concepto. Entonces, ahí fue cuando el primer lugar donde estuve como programa instituido fue en DIF Zapopan. Ahí empecé con un grupo piloto de 8 niños, terminé con Perdón, pero 300. nos saltamos del 93 a Ah, Zapopan sí, 2000 y sí, tantos, sí, pero 2000 del y tantos. 93 al 2003, Ah, los bueno, primeros 10 todo años, ese tiempo, perdón, por eso fue focalizado con niños de síndrome de Down. Tú sí, ya tienes la experiencia en familia de sí, sí, sensibilizarte sí, con el tema y por eso como que te has especializado en ese punto. exacto. Pero todo se ha dado, pues, como que con los, sí, Orgánico. sí, 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 con sí. los años, con las necesidades, o sea, propias de. Y, bueno, yo todavía bailaba, ¿no? Estaba activa, pues, bailando. Y Ujú. lo que sí es que el programa lo daba en escuelas de educación especial. O Allá sea, en en Monterrey. Monterrey. O sea, yo iba a la escuela a dar las clases ahí, que de hecho tenían instalaciones y todo de salón de danza, ¿Y cómo te y no, recibían y en no eso? lo, nunca lo dejé, o sea, era algo que me gustaba mucho. Daba clases de ballet también en una academia, como 8 años estuve en una academia muy grande en Monterrey, muy importante, de las como academias fundadoras del ballet en, en, Ujú. en Monterrey. Y alternaba, o sea, tenían mis grupos de ballet, los grupos de danza terapia que les dicen ellos, y y bailaba, Esa fue ¿no? la primera década, más o menos Sí, así te manejaste. Pregunta, la carrera de la bailarina y del bailarín, tengo entendido, pues son cortas. ¿Tú sí, en qué momento llega el cierre de tu carrera, pues por la naturaleza misma de la claro. disciplina? Sí, pues en mi caso no siempre sucede así, pero muchas veces Muchas veces. fue más físico. O sea, yo tenía ya tendinitis crónica en los dos tendones de Aquiles, una hernia de disco en la columna, o sea, ya era como muchas así, O sea, el cuerpo te estaba diciendo, oye, sí, Isela, ya, creo que mejor nos vamos a otras exacto, actividades, ¿sí? exacto. O sea, ¿qué edad Entonces, tendrías? tendría 20, 29, 30. ¿Qué más o Sí, menos las carreras? Pueden terminar a los 36. Ah, bueno, 40, 40, sí, sí, ¿verdad? me encantaba Hay la vida, primeras pero bailarinas. yo en lo personal, o sea, sí estaba ya muy, Ok. muy, porque me excedí, son también excesos, ¿no? O sea, porque Trabajabas mucho. sí, y generalmente pasa que, por decir, si tienes un esguince, pues te infiltran, te inyectan, no sé qué, porque si estás lastimada y luego te vuelves a lastimar, pues te quitan el contrato. Ah, muy Entonces, bien. eso fue, pues sí, o sea, una consecuencia, ¿no? Hay constituciones o hay Sí, sí, sí. musculaturas muy fuertes, ¿no? Entonces tengo compañeras que pues nunca tuvieron unos esguinces en su vida, ¿no? Ok. Nunca. Entonces también eso depende mucho, como Ujú. ya de cada persona, ¿no? Como, Entonces tú llevas del 93, pensemos 2003, va creciendo tu carrera, también tu carrera va por el desgaste físico que nos platicas, ujú. pues en un cierre natural. Y después, ¿en qué momento ya en tu mente nace danza aptitud? Es decir, porque venías Sí, trabajando, que es ya que fue traías... realmente una consecuencia. Lo primero fue hacer esto de forma, o sea, formal, o sea, dedicarme a eso, y vino la invitación de DIF Zapopan en Guadalajara. ¿En qué año fue Eso eso? fue 2005. Ah, ya, más o menos En esos 12 2000, años que 2005. tú venías En ese trabajando. inter de 2000 a 2005 nacieron mis hijos.
También fui mamá, dices también. Tuve 2 Un hijos. detalle, fui mamá, Sí. hice una pausa natural. Ujú. ¿Qué edad tienen tus hijos? Ahorita, pues son 2000 y 2000 No, pues ya y 2004, veintitantos. sí. Oye, ¿y qué tal la maternidad? ¿Te gustó? ¿Te ha Feliz. gustado? Uy, sí, la disfruto muchísimo. Yo creo que es lo que más he disfrutado Que uno es en la artista, vida. ¿no? Uno de tus Sí. hijos le encanta Sí, es que la... es pues ahí la venita, ¿no? Pero te digo, ya en Zapopan llego y pues me encuentro con todo tipo de discapacidad. Era primera vez, ahí sí, o sea, que no lo dimensionaba en ese momento, pero sí, respondiendo a tu pregunta de si era algo nuevo, en su momento hace 30 años sí era bastante nuevo en Muy México. innovador, sí, Sí, claro. Ujú. o sea, porque no se conocía, no se utilizaba, o sea, era muy poco, o sea, lo que ahora ya se conoce. Mm. Entonces empecé con un grupo piloto de 8 niños, terminé con 300 En en Zapopan, en Zapopan, DIF en Zapopan. DIF Pero Zapopan, decías que llegaban de todo tipo. de todo tipo de discapacidad. Entonces yo creo que eso fue la mejor escuela y especialización, ¿no? O sea, Trabajar con porque ellos. sí, o sea, porque admitimos a todos, o sea, o sea, con sin lenguaje, con epilepsia, sin epilepsia, o sea, con todos. Entonces, pues, digo, fue muy bueno para mí porque pude encauzar el programa y Y poderle adaptarlo hacerle según las los necesidades. ajustes para que se diera. Ya después de ahí todo era fácil, ¿no? O sea, ya lo que venía. Entonces, ese fue el inicio como tal de Danza Aptitud, porque fue ya Y ya no fue un... psicoterapia, ahora ¿cómo le No, llamarías? el programa sí lo llamamos como programa Danza Aptitud. Y en aquel entonces tenía pues, meta, ese no meta, o sea, un ¿Un objetivo, objetivo? Ajá. porque el nombre, yo no quería que fueran los bailarines de la maestra, no sé qué, Ah, sí, que no, es muy los común, ¿no? angelitos o así, Ah, ¿no? Y o sea, no, o sea, esto tiene que ser profesional, tiene que tener esa visión. Y las compañías más importantes en el mundo se llaman Danza Algo. O sea, ok, Danza Ability, Danza Móvil en España, ok, por eso fue Danza Aptitud, ok. y porque el nombre no te dice nada, dices que extraño porque se llama así. Pero hoy por hoy tú buscas en el Google y está Danza Móvil, Danza Aptitud, Danza Ability, y todos tienen el mismo Enfoque. enfoque Ahora, me imagino y que tú eres una, profesional. y tú eres una expresión mexicana con un modelo muy propio Ujú. de esta tendencia global, así lo entiendo, ¿no? Así es, ¿Cuáles son así es. las compañías o las asociaciones que están haciendo lo mismo que tú en el mundo que son referencia? En ese ¿Esa? perfil son las que te ¿Danza digo, móvil? Danza Ability y Danza Móvil en ¿Ability España, dónde es? ¿En España? en Inglaterra, En Inglaterra. y bueno, Danza Aptitud, esa es la razón por la que se llama así. ¿Y en ese momento decides ya que fuera solo trabajar con niños con síndrome de Down? Con todo tipo de discapacidad. O sea, tú sigues trabajando hoy por hoy y siempre has sido con todo Sí, tipo de sí discapacidad. está abierto a chicos regulares, o sea, pero en su mayoría, como está muy enfocado al desarrollo de habilidades, pues obviamente llegan más. Y también se dio, por, naturalmente, ¿no? Que los chicos que llegaban eran los chicos que no admitían en otros lugares. Que pasa mucho. Entonces, con discapacidad, o sea, ya las especiales, aún así, tampoco los admitían. Entonces, todavía se vio reflejado más el trabajo, pues en los que menos posibilidades tienen, porque es un canal en el que pueden seguir desarrollando habilidades y ya escolarmente no siguieron más, ¿no? Te ha tocado en esos 20, 30 años también trabajar mucho y eso es algo que te valoro y te lo quiero decir en esta grabación. Has dignificado mucho el trabajo con síndrome, con niños con síndrome de Down, te voy a decir por qué, o con discapacidad, porque realmente, y tú me corregirás, a veces para las papás o las mamás, pues era pues que haga una actividad, así que juegue canicas o que juegue fútbol, lo que sea, pero que haga una actividad. Acá lo que hemos visto, porque nos ha tocado ver muchas expresiones artísticas de las que montas, que aparte lo haces con una dignidad increíble para todo el espectáculo como tal, y es un trabajo como muy focalizado, pero veo a los niños empoderados. ¿Cuáles son los valores que ellos adquieren o las ganancias de ellos cuando entran con ustedes? Claro, pues lo de todos los bailarines, o sea, disciplina, el sentimiento de logro, la seguridad,
O sea, todo eso es con y sin discapacidad, ¿no? Es para todos Las personas. todas las personas. Obviamente, pues es abrir el abanico de oportunidades que ellos tienen. Hoy por hoy, ¿qué es Danza Aptitud? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado? Porque también vino la pandemia. Así es. En pandemia, estuvo genial, nos fue muy bien, porque se hizo un programa en línea y pudimos, o sea, tener pues acceso ahora a muchos lugares que hoy por hoy se siguen dando las clases en línea con De hecho, al alumnos rato das una de clase en México, línea. de Estados Unidos, de Argentina, o sea, se pudo abrir, o sea, es una posibilidad genial que no teníamos. Lo que hice de inicio fue rápido, o sea, el día 3 de pandemia, Ajá. empezaron a salir cursos y cosas, algo que yo había querido hacer. ¿Te acuerdas que se abrieron las Ah, universidades? virtuales, sí. Sí. Empezaron a tener Y mucho auge. un colega de Anne-Marie de Angelo, mi directora de Nueva York, Jacques de Ambrose se llamaba en Nueva York, que abre su capacitación para maestros en un programa social que tiene importantísimo, que se llama NDI en Nueva York, Ok. con un programa en línea para pandemia. Entonces me inscribo, empiezo a hacer el curso, todo era en Zoom, pero era Ok. en vivo, muy padre, pero era para poderles ofrecer a los chicos algo, o sea, un contenido real, no solamente su clase en Zoom, Ah, ya, ¿no? ya, ya. Ok. Sino algo que realmente, y pues funcionó tanto que pues a la fecha seguimos, seguimos en línea. ¿Cuánta gente has capacitado durante todos estos años? ¿Cuántos años tiene Danza Aptitud como tal y cuántos chicos y chicas han estado contigo? O sea, ahorita estamos hablando como de 6,000. seis Seis mil mil en chicos han todo tu pasado, sí. 6,000, que ahora ya son señores o que Sí, son sí, sí, y generaciones, o jóvenes. sea, han pasado generaciones, ¿no? Pues generaciones que han estado conmigo en estos 30 años, a lo mejor 10 años, y otros 10 años otra generación, y así es como, y es increíble verlos crecer y crecer con ellos también, ¿no? Aparte, yo veo cómo te quiere mucho la gente. Aquí hay un evento en León hermoso. ¿Cómo se llama este evento que hay? Es el simposium Cambiando Miradas, Ajá. y es un simposium de síndrome Down. Ujú, Traen a ponentes muy importantes en cuanto al ambiente, o sea, médicos, sociólogos, psicólogos, ujú. y es muy lindo. Me llama la atención y también Sí, preguntarte, porque yo lo entiendo así, tú me dices qué opinas, pero a veces las organizaciones o fundaciones nacen, ¿por qué? Porque quizá una persona tiene un hijo con discapacidad y ujú. enfoca su trabajo y crea una asociación civil, etcétera, en ese sentido. Sí, Pero en tu generalmente. caso no es así. No, eso es Pero los raro, ¿verdad? adoras, o sea, Sí, eso es raro, pero siempre creen que sí esa que, es la razón, pero no, exacto. no, no No ha es, sido así. no es así. Yo lo veo muy, para mí ha sido una oportunidad de crecer profesionalmente y humanamente también, ¿no? Entonces, junta las dos cosas y pues definitivamente no tengo a dónde más dónde voltear, ¿no? O sea, hay muchos sueños, sueño con ellos, y Ahora, nada más dime algo. Es que digo, estoy feliz con la entrevista. Te puedo robar 5 o 10 no minutitos pasa más, no nada, pasa nada. sí. Oye, logros de Danza Aptitud, reconocimiento internacional, eso es bien interesante. Te vi en tus redes sociales bailando en Grecia, en Acrópolis, ¿no? ¿Dónde estabas? Sí, 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 sí. ¿Cómo ha sido el crecimiento y el reconocimiento nacional e internacional a Danza Aptitud? Mira, el inicio fue el poder mostrar pues un poquito de la calidad artística de lo que mi carrera me enseñó, ¿no? Entonces, el poder darles a ellos no solamente el acceso a las oportunidades, sino que tuvieran, o sea, elementos para que pues un público les aplaudiera de verdad, ¿no? O sea, no por conmiseración, no ¿Algún por tipo de empatía, lástima? No, 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 no. sino realmente wow, o sea, mira lo que hacen. Entonces, eso ha abierto muchas puertas. Siempre busco que, en este caso no, que es el Congreso de Síndrome Down, pero generalmente busco eventos que participen, que sean en el ambiente normalizado de la danza, Ah, ok. no en discapacidad, ¿no? Porque es un estigma, ¿estás de acuerdo? Exacto, o sea, al final son bailarines, con o sin, ¿no? O sea, son Ok. artistas, con o sin. Entonces, en 2014 me nominaron del CID UNESCO para ser miembro del Consejo del CID UNESCO, un ex compañero mío del ballet también, el que está en Chicago,
él, a través de él se hace la nominación, total empiezo yo a accionar y hay un congreso mundial de la danza que hacen el CID UNESCO en distintos lugares, pero su sede principal está en Atenas. Ok. Y su casa, pues, es el Teatro Dora Stratude, que es el teatro de la danza que está en el Acrópolis. Nada más. Nada más. Nada más. Entonces hubo la oportunidad de que participaran chicas, bueno, llevé una pieza que, bueno, fue el danzón del maestro Arturo Márquez, que me dio los derechos el maestro para Para tener poder usarlo. su danzón, y fuimos a Grecia, ¿no? Y era su sueño porque además, pues ellos estaban bailando con bailarines de todo el mundo, pero bailarines regulares, o sea, no eran bailarines de discapacidad. Ok. Entonces, eso es lo que más busco, o sea, que realmente eso es igualdad, ¿no? O sea, si seguimos haciendo como Sí. cosas Ahí vamos a ver aparte, estigmatización. ¿no? Sí, Exacto, claro. fue una experiencia muy linda, o sea, como un rompeaguas, ¿no? Digo, hay que volver a ir otra vez, pero Amenazamos sí. con acompañarte. La siguiente entrevista Sí, tendrá que ser en Grecia, en Atenas, sí, ni modo. Oye, sí. y también ya tienes un reconocimiento en UNESCO, es decir, tú ya tienes ahí unas certificaciones que das, ¿no? Así es, te ¿Cómo da la es? facultad de que a los estudiantes, eso el certificado de estudios por tu escuela, avalado por ellos. Entonces su certificado viene desde Grecia y es muy lindo, ¿no? Porque es un reconocimiento que para ellos, sobre todo para el área de discapacidad, que es más difícil tener pues, títulos, ¿no? Y certificaciones. Entonces se convierte en algo muy importante también para ellos. De los comentarios que te hacen los papás, bueno, han sido miles de comentarios en todos estos años, pero algún caso que digas, híjoles, este me ha tocado mucho, me ha Eh, sensibilizado mucho o me ha movido No, sabes que es que todo, todos. es todo, es todos y cada uno porque en eso también está basado el programa, o sea, lo que tú ves o la forma de trabajo, no intento que todos hagan lo mismo como en un ballet regular, Ok, ¿no? Que todos hagan lo mismo y bailen igualitos, o sea, porque es la estética y lo que es de la danza, porque estoy resaltando al que no puede hacer las cosas, ¿no? claro. Ah, ya, sí. Y el trabajo de danza es muy, muy personalizado, o sea, donde cada uno realmente se explota en el buen sentido, Sí, ¿no? O sea, su claro. mayor potencial, las aptitudes que tienen, entonces son como muchos solistas. Ok, ok. Entonces, cada uno es diferente, o sea, no, por eso es que pues tengo una historia de cada uno, ¿no? Wow. Algo que me llama la atención cuando nos invitaste a uno de estos eventos, al inicio, hace ya muchos años que conocemos tu trayectoria y tu trabajo, creo que montaste Cascanueces o montaste El Principito, alguno de esos dos, pero lo montaste en el Degollado, en Guadalajara. Llegas, te sorprende, y lo digo así con mucha honestidad, pues el montaje tan espectacular, tan profesional, y también la alternancia de estos muchachitos con bailarines profesionales que realmente se crecen y, como tú dices, sacan su máximo potencial. Claro, no, y además es un aprendizaje para ellos, o sea, porque yo lo veía muy al inicio que hacía este tipo de cosas como empezaban a caminar distinto con la mochila porque imitaban al bailarín, ¿no? Que iban llegando. Ah, O sea, pero lo hacían también, un modelo a seguir. exacto, también la disciplina, también la forma de trabajo, entonces es una forma que a ellos les ofrezco pues como la oportunidad de vivir pues esta experiencia artística real, ¿no? Real, me De gusta. profesional. Oye, estamos a unos minutitos, pero te quiero preguntar. Siempre tú decías que tus hijos pues tienen una beta artística por lo que han visto en casa, pero a la vez tu mami, en paz descanse, pues ella tiene un grupo desde hace muchos años allá en Cihuatlán, ¿no? En la costa de Jalisco, Costa Alegre de Jalisco, en esa zona, y han trabajado también con niños de hace muchos años, y eso también de alguna manera fue algo que te permeó a ti, como que te... Este, sí, pero sabes de que el acercamiento, o sea, lo vivimos juntas, porque el acercamiento de mi mamá además, fue por tener una hija que bailaba. Ah, ok, entonces fue como que en Sí, o ese sea, entonces fue de como juntos. paquete. Ella traía de su familia también, Sí, la parte de claro. la música y del teatro. Mi mamá de jovencita le gustaba hacer teatro. Ok. Ah, no sabía Sí, eso, mira. sí, le gustaba. O De sea, hecho, tenía beta artística, iba, pero sí, también. estuvo pues con los grupos de Félix Vargas, Ok.
que Ah, tenían... No, sí, de verdad, a mi mamá le encantaba el teatro. Y pues tenía esa cosa y ella le pedía a Dios que tener una hija bailarina. ok. Y yo le decía que Dios la castigó porque tuvo una hija bailarina y se le fue, ¿no? Porque así es Debe el ser ballet. difícil, debe ser Y lo decía complicado. de broma, ¿no? De que pues, le pedía a Dios y Diosito la La castigó porque castigó. se le fue la hija. Ella era la más feliz porque quería una hija bailarina. Ok. Entonces, yo me fui y la familia con la que yo vivía en Cuba, mis papás ayudaron a traérsela a México. No, o sea, Y ellos contribuyeron. fueron los primeros maestros con los que mi mamá hacía sus cursos. Ah, y ahí empezó Ahí también empezó esa todo el línea. camino, ¿sí? Pero bueno, creo que un grupo de ahí de Cihuatlán, de danza, unas 30 niñas hermosísimas, años, o sí, sea, 30 sí. años, pero aparte fueron a representar a México en Estados Unidos, Y es ganaron un los programa social premios. muy importante porque vamos a lo mismo, o sea, se están dando la oportunidad a lugares donde no existen o no tienen acceso a este tipo de actividades Mm, a niños, en este caso de la costa, ¿no? ajá, en situaciones muy complicadas, Que no tienen. Ujú. socioeconómicas, ¿no? Con casos tremendos familiares. Y esos niños o esas niñas a los 8, 9, 10 años ven esa luz al final del camino donde dicen, hay algo más que toda la tragedia familiar que estoy viviendo y eso es importante. Claro. Isela, para ti, ¿qué son los metaversos de paz? ¿Qué es el concepto que hemos desarrollado con Voces por la Paz? ¿Y tú cómo lo vives? Para ti, ¿qué es el metaverso de paz? Creo que es la manera en cómo somos parte de este lugar que habitamos, ¿no? Y cómo podemos también cada uno poner ese granito de arena en mejorar lo que tenemos alrededor, ¿no? Ujú. O sea, esto se escucha siempre, o sea, que no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar lo que tienes alrededor, ¿no? En tu círculo cercano, en este caso este es mi círculo cercano, como 200 niños, ¿no? Pero es mi círculo 200, sí, cercano. pero han sido impactados 6,000 Sí, 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 pero digo así como actualmente en inmediato. este momento, y esa es la forma en la que pues se puede también aportar, ¿no? Aportar, si todos hiciéramos eso, ¿no? El mundo sería muy distinto. ¿Qué te da la energía para transformar tu metaverso de paz? ¿Qué te motiva? Yo creo que sí, sí creo que tenemos una misión de vida, que todos la tenemos, todos y cada uno, ¿no? Y es un privilegio haber descubierto la mía, A ¿no? temprana edad, ¿eh? Entonces digo, Ujú. si lo sé, pues eso es lo que me motiva, o sea, como el tal la gratitud de poder dar lo que yo puedo dar y de que la gente esté contenta y esté feliz por lo que pueda yo aportarles, ¿no? ¿Qué Esa es le- la motivación así como real. Si hiciéramos, no consejos, por una recomendación, ¿qué le recomendarías a la gente cuando hay unos? Yo estoy convencido que a veces cuando entran a un curso tuyo o gente que está trabajando en transformar sus metaversos por paz, hay un momento en que cambian su chip y en ese momento encuentran su misión de vida. Y pueden ser jovencitos. Y si tú, Isela, contribuiste a que un niño o un papá entendiera o viera su misión en la vida, creo que eso es para mí lo transformador. Sí, claro, sí, claro. Y el que decías que tan a temprana edad, o sea, mis hijos me lo decían, chavitos. Me decían, es que mami, qué padre, o sea, tú ya sabías qué querías, ¿no? Y nosotros no sabemos qué queremos de Ya nuestra son vida, veintitantos ¿no? años, ¿no? De edad, sí, 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 sí. entonces, digo, es un privilegio, o sea, poder aportar y pues estoy muy agradecida y esa es la energía de cada día. Oye, familia hermosa, Erendira Saldaña, gran amiga. Ere, te quiero mucho, lo sabes. Karina, la hermana menor también, su hija María, Bailarinaza, bailarina. sí, ¿Dónde está ahorita ella? en Filadelfia. En Filadelfia, en el Mm, Rocket Ballet, ¿no? No, sí, el Rock o sea, es una School. familia. Síganla, les vamos a dejar en redes sociales a la familia, por supuesto, Danza Aptitud, a Isela. Isela, qué gusto. Ya te había entrevistado, Gracias. pero más como del día a día y de lo que pasa con lo hermoso que haces como trabajo artístico, pero sí queremos conocer más tu infraestructura de tu metaverso de paz. Sí, claro, bueno, muchas gracias y pues gracias porque mucha suerte, No, que me gracias. encantan este tipo de proyectos porque pues, nos hace muy bien a todos. Isela, Gracias. gracias. Seguimos. Gracias, muchas gracias.